Vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios en la Biblia. Y hemos tenido dos estudios. Este es el tercer estudio sobre la palabra de Dios, sus características. Todas las características de la palabra de Dios hemos venido estudiando. Este es el tercer estudio. Y pues no va a ser el último, pero el último de esta serie que venimos estudiando así. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, podemos decir que nos dice el Espíritu Santo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vean qué importante esto, hermanos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y está hablando aquí de una de las partes de la armadura del cristiano. Una de las partes de la armadura del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esta armadura? Que el cristiano necesita esa armadura de Dios. Vamos a leer el contexto. El contexto, hermanos. Ahí atrásito. Desde el versículo 10 vamos a leer Efesios. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué pasaba en aquel tiempo con los hermanos en Efeso? Esta carta la hace el apóstol Pablo dirigida a estos hermanos en Efeso. Una carta a los efesios. ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban luchando, hermanos. Luchando contra el pecado. Tenían esa batalla contra Satanás también. Contra el pecado. Igual que la tenemos nosotros los cristianos hoy en día. Batallando con el mal. Batallando con el mundo. Batallando con el pecado. Les dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vaya si sabía el apóstol Pablo fortalecerse en el Señor. En la carta a los Filipenses, ¿qué le dice? Capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya que si sabía el apóstol Pablo de la fortaleza en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder, hermanos, de la fuerza de nuestro Dios. Dice en otra de las cartas a los hermanos en Roma, a los romanos, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sabía el apóstol Pablo de este poder de Dios que es el Evangelio, hermanos, que es la palabra de Dios.
y le dice a estos hermanos que estaban combatiendo el mal: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tal vez algunos hermanos habían caído de la gracia de Dios. El diablo los había tumbado. El apóstol Pablo le dice: vístanse no de una parte, no de los zapatos, no del yelmo, no del cinturón, sino de toda la armadura de Dios. ¿Y esto para qué, hermano? ¿Para qué se ponían su armadura los soldados? El apóstol Pablo habla de esa armadura que usaban los guerreros en aquel entonces, los griegos, los romanos. Una armadura que la conformaban desde las botas del soldado hasta el yelmo. Y sin duda alguna también la espada con la cual se defendían. No se diga el escudo, que ahorita vamos a ver, hermanos. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué se utilizaba toda la armadura? Para poder resistir los ataques del enemigo. Y no solamente los ataques, sino poder defenderse con la espada, ¿verdad? Defenderse y atacar al enemigo y vencer al enemigo. Lo podemos resistir, esos dardos, con el escudo. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso la importancia, hermanos, de esta armadura de Dios, de vestir toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo acecha al cristiano, hermanos. A estos cristianos en Efeso los estaba acechando, los estaba atacando. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra una persona de carne y de sangre. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos guerra, hermanos, contra estas huestes espirituales de maldad, contra el diablo, hermanos. Es nuestra guerra, es nuestra batalla. Y el diablo tiene a los suyos, los que trabajan para él. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. No es una armadura cualquiera, hermanos. Para poder combatir, hermanos, contra estos enemigos, contra el mal, necesitamos una armadura especial. Una armadura que Dios nos da en su palabra. En la palabra de Dios nos dice cuál es la armadura del cristiano. No es la filosofía humana. No es la sabiduría del hombre. No, es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos muestra esta armadura especial que nos ayuda a estar firmes ante estos ataques del enemigo, a resistir en el día malo, porque hay días buenos y hay días malos, hermanos, que tenemos que luchar contra el mal. Y dice: habiendo acabado todo, estar firmes. Solamente lo vamos a lograr, hermanos, en esta batalla contra el mal, terminando firmes con toda la armadura de Dios, hermanos. Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad.
La palabra de Dios es verdad, hermanos. Amigos, es la única verdad en este mundo lleno de mentiras. La palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice también la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Y sin mí nadie va al Padre. Tenemos que estar en Cristo, hermanos, vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza, hermanos, es la que cubre la parte del corazón. Muy importante para los guerreros, para los soldados, cubrir esa parte, hermanos, porque una lanza que atraviesa el corazón es mortal. Se acabó todo, se acabó la batalla. Con la justicia de Dios, hermanos, debe ser nuestra coraza, haciendo la voluntad de Dios, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de salvación. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermanos. Esta armadura de aquel tiempo, de los romanos vamos a hablar, esa armadura tenía un escudo con el cual se podían proteger de las lanzas, de los dardos del maligno. Dice aquí, ¿verdad? Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y me viene a la mente, hermanos, Job, este hombre que decía, ¿verdad? ¿Quién se ha puesto contra mí? Era Satanás, hermanos, que estaba tirando esos dardos de veneno a su vida. Satanás que le había quitado a su familia. No fue Dios, fue Satanás el que le quitó su familia a Job, a sus hijos. Fue Satanás quien le quitó todo lo que tenía, todas sus propiedades, todo su ganado. Muchos de sus siervos, de sus criados murieron. Y no solamente eso, ¿verdad? Fue Satanás quien trajo la enfermedad, una enfermedad terrible a él. Esos dardos del maligno, hermanos. Pero con el escudo de la fe, Job salió adelante. Con el escudo de la fe, nosotros los cristianos apagamos esos dardos del maligno que llegan a nuestra vida. Y dice también, hermanos, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, esa parte que cubre la cabeza, hermano. También muy importante, hermanos. Y hay algo aquí con el verso que empezamos. Con el verso que empezamos, ¿verdad? Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el arma más poderosa que tiene el cristiano contra Satanás, contra el enemigo, hermano. Contra los enemigos morales y los enemigos espirituales. No es, ¿verdad?, un amuleto. No es un amuleto. No es una estatua. No es una imagen, el arma más poderosa contra Satanás. No. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. La espada del Espíritu. El poder de Dios para salvación. Es nuestra arma, hermanos. Nuestra arma más poderosa. Y nuestro Señor Jesucristo lo utilizó. Utilizó la palabra de Dios, utilizó la Biblia para acabar con Satanás.
Lo leíamos en los estudios anteriores. Cómo él citó, y citó bien la Escritura. Porque hay hermanos y hay personas que citan mal la Escritura para propagar falsas doctrinas. Nuestro Señor Jesucristo utilizó bien la Escritura en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento, con la palabra de Dios en aquel tiempo, hizo que Satanás huyera de ese lugar, que Satanás se fuera como un cobarde cuando le estaba queriendo tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Escrito está, dijo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Le citó las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y si leemos todo el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, citó en muchas ocasiones las Sagradas Escrituras. Los apóstoles citaron las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos hacer igual, hermanos. Citar las Sagradas Escrituras. Libro, capítulo y versículo. Para enseñar lo que nosotros predicamos. Para enseñar la sana doctrina. Para enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y si nosotros enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener libro, capítulo y versículo para hacerlo. Una falsa doctrina es fácil de identificar. Porque no hay libro, porque no hay capítulo, porque no hay versículo, no hay texto y no hay contexto, hermano, que lo apruebe, que lo avale, que lo sostenga. Por eso es una falsa doctrina, hermano. Y debemos tener mucho cuidado porque están surgiendo muchos falsos maestros enseñando falsas doctrinas y confundiendo a los hermanos, confundiendo aún hermanos que ya son maestros. No que nosotros seamos, ¿verdad?, maestros, sino que cada quien y cada uno de nosotros los cristianos debemos de hablar conforme a las Escrituras, conforme a la verdad de Dios. Y esta es una característica de la palabra de Dios, hermanos, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, el arma, no lo olvide, el arma más poderosa contra el enemigo, contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad. Dice también la palabra de Dios, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, el texto, versículo número 12. Un comentario, hermanos, la vez pasada estudiamos, ¿verdad?, que gracias a personas dividieron los textos en capítulos, en versículos, ¿verdad? Y es más fácil para nosotros encontrarlos, identificarlos en las Sagradas Escrituras. Los originales no tienen capítulo, los originales no tienen versículos, ¿verdad? No están divididos en números. Pero gracias a personas, y lo nombramos esas personas, ¿verdad?, ¿quiénes fueron los que dividieron los textos en capítulos y en versículos para entender mejor las Sagradas Escrituras, hermano? Y así nos las podemos aprender mucho mejor. Se nos graban en la mente mucho mejor. Y cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen las tentaciones, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de Marcos? Capítulo 16, versículo 15. Sí. Y nos acordamos rápidamente, hermano. Es algo muy bueno y una característica de la que estudiamos también la vez pasada. Volviendo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vean, hermanos, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Grábese esto, hermanos. Viva y eficaz. Esta palabra, hermanos, esta palabra que estamos leyendo, se escribió en el primer siglo. El libro de Hebreos, no sabemos exactamente, ¿verdad?, quién lo escribió. Muchos estudiosos y eruditos dicen que tal vez fue el apóstol Pablo, pero realmente no lo sabemos. ¿Quién escribió la carta de Hebreos? Una carta que se escribió en el primer siglo y sigue viva hasta nuestra fecha, hermanos. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que ese libro se escribió en el año 50, en el año 60, eso ya no es para nosotros. No, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre, hermanos. Y por esta palabra, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados en el día del juicio final. Vean qué importante es esto, hermanos. La palabra de Dios es viva en nuestros tiempos. Fue viva en el tiempo antiguo y es viva hoy día, hermanos. En este momento la palabra de Dios está llegando a nuestro corazón y es el poder de Dios. La palabra de Dios no pasa, hermanos, no pasa de moda. Es nuestra guía, es nuestra luz en este mundo lleno de tinieblas. Y siempre lo será hasta que este mundo esté aquí, hermanos. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y vamos a ser juzgados por esta palabra viva de Dios, hermano. Viva y eficaz, hermano. Viva y eficaz, que nos sirve en todo tiempo, en todo momento, porque es Dios todopoderoso, Dios eterno, que nos ha dejado su palabra, hermano. No nos ha dejado el hombre. La palabra de Dios no son supersticiones. La palabra de Dios no son inventos de los hombres. Más cortante que toda espada de dos filos. Decíamos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Más cortante, dice el escritor de los Hebreos, más cortante que toda espada de dos filos. Una espada, hermanos, de dos filos penetra, corta por ambos lados. Pero dice que la palabra de Dios es más cortante, hermano. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto, hermano? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta partir todo nuestro ser. Alma, espíritu, hermano. Y penetra, hermano. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso, porque es viva y eficaz. Penetrar hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón. La palabra de Dios, viva y eficaz, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y así es, hermanos, la palabra de Dios. Yo recuerdo que escuchaba a mis hermanos predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Y yo andaba en el mundo. Y esa palabra sentía, hermano, que me llegaba al corazón, a mi mente. Y me decía que yo estaba mal, que yo estaba en pecado, que tenía que hacer algo, hermano. Algo con mi vida. Así es el poder del Evangelio, hermano. Cuando nosotros creemos, llega a nuestra vida y nos dice lo que tenemos que hacer. Se me vino a la mente, hermano, rápidamente, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículo 37 en adelante vamos a leer. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ¿qué escucharon, hermanos? ¿Qué escucharon estas personas que estaban ahí en el día de Pentecostés? ¿Qué escucharon de la boca de Pedro y de los apóstoles? De los demás apóstoles. Escucharon la palabra de Dios. Escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón, hermanos. Esa palabra penetró en ellos, hasta su mente, hasta su corazón. Y a ellos les dolió el corazón. Les dolió el corazón. Y había ascuas de fuego en su mente. No estaban ya tranquilos. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No querían seguir igual, ¿verdad? Sabiendo que estaban mal. Ellos querían saber si había un remedio para su pecado, el cual ellos se dieron cuenta que estaban en pecado porque la palabra de Dios penetró, más cortante que una espada de 2 filos, hasta su corazón, hasta su mente. ¿Qué haremos ahora? Pedro les dijo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, hermanos, revelándole toda la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Y los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento, porque era lo que Dios les reveló. Para esa fecha no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía, cuando Pedro estaba predicando. Pero esto mismo que ellos hicieron se escribió en papel, hermano, y lo podemos tener ahora en nuestras mesas y en nuestras vidas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados. Pedro, inspirado por Dios, les dijo lo que tenían que hacer, hermanos. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, a lo mejor alguien pregunta ahí, ¿y qué pasó? ¿Se bautizaron esas personas? ¿Se arrepintieron? Hermanos, fueron bautizadas 3,000 personas ese día. 3,000 personas que escucharon el Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio, lo escucharon, llegó a su corazón, se arrepintieron de corazón, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor, y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Y ellos recibieron la salvación. Dice la palabra de Dios que el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Esas personas que escucharon, se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de los pecados, recibieron el don del Espíritu Santo, la salvación. Ahora eran miembros del reino de Cristo, de la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera, a la cual nuestro Señor Jesucristo añade a las personas que van a ser salvas cuando obedecen al Evangelio. Esa es, hermanos, la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Otra característica, hermanos, de la palabra de Dios la encontramos ahí en Santiago capítulo 1, adelantito del libro de los Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, hermanos, no la voluntad del hombre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de verdad, hermano. Es como nosotros nacemos de nuevo. Tenemos que nacer, hermanos, en espíritu y en agua. En espíritu por medio de la palabra de Dios, que es la revelación del Espíritu Santo, que nos va renovando la palabra de Dios día con día. Y nacemos de nuevo por medio del agua. Por medio del agua, hermano. Por medio del bautismo. En el bautismo nosotros morimos al pecado. Nos apartamos del pecado. Morimos al pecado. Somos sepultados en el agua del bautismo. ¿Qué es lo que quiere decir bautismo, verdad? Bautismo, bautizar, quiere decir sepultar. Quiere decir sumergir. El bautismo no es, ¿verdad?, rociar una poquita de agua, sino sumergir en agua. Es lo que quiere decir bautismo. Esta palabra es una palabra transliterada del griego, transliterada. No es una palabra traducida, porque si fuera una palabra traducida tendría que decir, en vez de ser bautizado, tendría que decir ser sumergido, ser sepultado. En este caso sepultado en agua. Y cuando nosotros salimos del agua, nacemos de nuevo, como una nueva criatura, por el Espíritu y por el agua, para andar en vida nueva, dice Romanos 6. Ahora somos una nueva criatura, somos primicias de sus criaturas, porque hemos nacido de nuevo. Nos hemos unido al Evangelio, hemos obedecido al Evangelio por medio del bautismo, porque morimos igual que Cristo murió, fuimos sepultados igual que Cristo fue sepultado, y salimos del agua como Cristo resucitó de entre los muertos. Nosotros nacemos de nuevo, ahora sí, como una nueva criatura, para empezar a hacer la voluntad de Dios, para empezar a andar en su camino, para estar en Cristo. Es la única manera de estar en Cristo, de unirnos, de tener contacto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en su muerte en la cruz. Esa sangre preciosa que nos salva, hermanos, de la condenación eterna, que nos salva del pecado, que nos libra del pecado. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y tenemos que nacer, hermanos, de nuevo, para ser primicias de sus criaturas. La palabra de Dios, hermanos, deben de ser estudiadas, investigadas, escudriñadas, ¿verdad?, profundamente, cuidadosamente, para ver si las cosas enseñadas y creídas religiosamente son verdaderas. Si a nosotros llegan personas religiosas
enseñándonos lo que ellos creen que es la verdad. Nosotros tenemos que ir a la Sagrada Escritura, estudiarlas, investigarlas cuidadosamente para ver si estas cosas son verdad, para ver si estas cosas son verdaderas. Recordemos que ya estudiamos que la palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, cualquier doctrina, incluso si hay hermanos en Cristo que enseñan una doctrina, tenemos que investigarla en la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz en las tinieblas, hermanos. Y si una doctrina es falsa, la palabra de Dios va a dar luz para saber que eso que están enseñando está mal, que eso que están enseñando es una mentira, ¿verdad? Si no es verdad, si no está en la palabra de Dios, libro, capítulo, versículo, texto, contexto, si no está ahí, hermanos, no es palabra de Dios, no es sana doctrina. Hechos capítulo 17. Vamos nuevamente al libro de los Hechos. Capítulo 17. Versículo 11. Hechos 17, 11. La mayoría de nuestros hermanos conocen estos textos, ¿verdad? Hechos 17, 11. Vamos a leerlo desde el versículo 10, hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vean, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos entraron en una sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debemos hacer nosotros también, hermanos, con cada cosa religiosa, con cada doctrina, ¿verdad? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A estos judíos que de seguro conocían a Pablo, antes Saulo de Tarso. Estos judíos, aunque sabían que Pablo era un apóstol de Jesucristo, vean, hermanos, esto es maravilloso. Conocían que Pablo era un apóstol de Jesucristo, que se le había aparecido nuestro Señor Jesucristo, que tenía la revelación del Espíritu Santo. Y Silas, hermano, estos hermanos de Berea, no les importó que ellos fueran apóstoles enviados por Dios para escudriñar las Escrituras a ver si era cierto lo que ellos estaban hablando de Cristo. Ellos tenían el Antiguo Testamento para corroborar, para escudriñarlo, para ver si esas cosas eran así, para ver si eso que decían ellos de nuestro Señor Jesucristo era verdad. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que hacer todos, hermanos, escudriñar las palabras de Dios. Y dice, ¿verdad? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En Grecia había, hermanos, una cantidad de filosofías tremenda, hermanos, mucha filosofía humana, mucha sabiduría humana, muchos dioses paganos, igual que en Roma también. Eran lugares, hermanos, especiales. Grecia, Roma, donde había muchos negocios, donde había muchas filosofías y muchos dioses paganos, muchos ídolos, estatuas, lo que ustedes quieran, hermano. Y creyeron a esta palabra de Dios mujeres griegas de distinción
y no pocos hombres a la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Y qué hermoso y qué ejemplo tenemos, hermanos. Sabemos que el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él mismo lo dice en sus cartas. Apóstol de Jesucristo por la autoridad de Dios, no de hombre, enviado por Jesucristo. Y Silas, hermano fiel y predicador del evangelio también. Y los hermanos aún así escudriñaban las escrituras, hermanos. Y nos dejó un gran ejemplo, porque hoy en día hay muchos falsos maestros que hablan muy bonito, que predican muy bonito, muy elocuentes, ¿verdad? Y se dicen enviados, se dicen predicadores, se dicen maestros. Hay algunos que hasta que se llaman apóstoles o profetas se dicen ser, ¿verdad? En las sectas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras para ver si eso que dicen es verdad. Es un ejemplo que tenemos, hermanos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Aunque se haya escrito en la antigüedad, hace 2000 años o hace 4000 años, sigue siendo viva y eficaz, hermanos. Sigue siendo la verdad de Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Como lo hacían los judíos, como lo hacían los primeros cristianos, como lo hacemos nosotros los cristianos hoy en día, hermanos. Estudiar la palabra de Dios. Dice también, hermanos, la primera carta a los hermanos en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Debemos examinarlo, hermano. Toda la palabra que nos abren, examinarla y retener lo bueno, lo que es la palabra de Dios, lo que es la sana doctrina, hermano. Hace unos minutos, unas horas, no sé si esté todavía, otro estudio por Zoom. Es bueno esto, examinar todo lo que los hermanos estaban diciendo por esos estudios, examinarlo con la palabra de Dios. Y había dos posturas, hermanos. En una postura, unos hermanos decían que los cristianos son los que tienen que bautizar. La otra postura es que los no cristianos, los incrédulos o cualquier persona puede bautizar. La primera postura, la postura de que el cristiano puede bautizar, está en la palabra de Dios. Está en las Sagradas Escrituras. Hay ejemplos. Hay libro, capítulo y texto. Y contexto también. Y le podremos escudriñar más. Y la segunda postura, la otra postura, que un incrédulo puede bautizar, no la encontramos en las Sagradas Escrituras, no la encontramos en la palabra de Dios. Y de ahí salen muchos, ¿verdad? Muchos casos extraordinarios y cosas así. Pero en la palabra de Dios tampoco hay casos extraordinarios. Y es bueno examinarlo, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Y nosotros sabemos que debemos hablar conforme a las palabras de Dios y no ir más allá de lo que está escrito, de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Porque sería añadirle a la Escritura. Y siempre debemos, hermanos, tomar estos consejos de la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, examinarlo todo y retener lo bueno. Dice también 1 de Juan. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice la palabra de Dios. Amados,
no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos todos los consejos, hermanos, en la palabra de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vamos a probar a los espíritus, a las personas, si son de Dios, que están predicando la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer eso? Escudriñando la palabra de Dios, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es lo que pasa hoy en día, hermanos, con las denominaciones, con las sectas. Muchos se dicen ser profetas de Dios y traen nuevas profecías, nuevas palabras de Dios que no está en la Sagrada Escritura. Esos son los falsos profetas, hermanos, los que traen las falsas doctrinas, que hay muchas regadas por todo el mundo, hermanos, y cada día salen nuevas y nuevas y nuevas enseñanzas falsas, falsos profetas, hermanos, falsos maestros, falsos hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios, hermanos, decíamos ahorita, es viva y eficaz. Tiene efecto todavía hoy en nuestros días. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es viva y eficaz? Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, no lo dice un hermano. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, pasarán. Él lo ha dicho, será deshecho, será destruido en fuego. Pero, dice nuestro Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Y esta, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu les revelará, dice, lo que yo os he dicho. Dice nuestro Señor Jesucristo. Y es la revelación del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Lo que Cristo nos ha dicho, lo que Cristo nos dice, está en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra de Dios es indestructible. Aunque se haya escrito hace 4,000, hace 2,000 años, es indestructible. Y vean todo lo que ha pasado al mundo y sigue la palabra de Dios estando aquí. Inclusive hubo una secta muy poderosa, o un imperio, como quiera llamarle, que quiso esconder la palabra de Dios, que quiso destruirla y no pudo, hermano. Aquí está la palabra de Dios todavía, gracias a Dios con nosotros, y gracias a Dios que podemos tener una Biblia en nuestros hogares, una Biblia en nuestros teléfonos. Y hermanos, será la norma por la cual finalmente todos seremos juzgados. Decíamos ahorita, ¿verdad? Todos seremos juzgados por la palabra de Dios. Y escuche bien, hermano, no por las opiniones que nosotros creamos, no por nuestras corazonadas, por nuestros sentimientos. No. No por lo que nosotros hayamos pensado, se nos haya venido a la mente, o no porque por lo que nosotros hayamos creído o enseñado, ¿verdad? O nos hayan enseñado, sino por la palabra de Dios vamos a ser juzgados, hermano, no por sus posiciones. Juan 12:48. Juan 12:48, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice, ya vamos a terminar, hermanos, ya se nos acabó el tiempo, pero ya vamos a terminar. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice nuestro Señor Jesucristo, la palabra que he hablado, ella nos juzgará en el día postrero, en el día final, hermano. Romanos 2:16. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos juzgará en el día postrero, en el día del juicio final. Por eso es tan importante, hermano, hacer la voluntad de Dios. Escudriñarla, estudiarla, creerla, obedecerla. No solamente, ¿verdad?, leerla, sino obedecerla. No ser solamente oidores, ¿verdad?, sino hacedores. Y la palabra de Dios es muy importante, hermano. Tan importante que Dios nos las ha dejado como autoridad, hermanos, en nuestras vidas y en nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios nos dice todo, hermano. Es nuestra guía, es nuestro instructivo en esta vida, para vivir esta vida terrenal en Cristo y para ir un día, hermanos, al cielo. Por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por su atención y seguimos adelante, hermanos.